volquémonos ahora al tema que también adelantamos el inicio del programa, que tiene que ver con la situación política de Guatemala. Claro, nos trasladamos un poco a Latinoamérica porque también hay una serie de conflictos, podemos llamarlo desde el punto de vista político-ideológico, porque acá es fundamental también entender que se va cambiando de color político todo el continente, Sí. incluidos los subcontinentes, ¿no? Y bueno, en Centroamérica no es la excepción, ahí tenemos esta situación que se ha dado con un cambio de gobierno que no está del todo, por ahora, desde el punto de vista, evidentemente, ¿no?, legitimado. Sí, desde el punto de vista de lo electoral, de qué es lo que votó la gente, pero hay instituciones en Guatemala que resisten el cambio de gobierno. Sí, y además Estados Unidos le reclama al presidente actual, que debe entregar su cargo en enero del año próximo, Giammattei, que sea más enfático a la hora de defender lo que terminaron votando los guatemaltecos. Sí, temo caer en la crítica de Estados Unidos, pero es porque hay que tener en cuenta que es por el vacío que dejan los demás, porque la verdad, el único que alza la voz es Estados Unidos. Pareciera ser como que al resto de América no le importa si es o no es esto un golpe de Estado encubierto. Claro, como no es contra la izquierda, este es el problema de que el resto de Latinoamérica no diga nada. Porque si hubiera sido un gobierno que tiene que asumir de izquierdas, seguramente ya estaría México, Colombia, la Argentina, Brasil, todos protestando y diciendo que eso es un golpe de Estado. Pero como no es un gobierno muy claramente definido hacia un sector ideológico, más que nada porque apunta hacia la derecha, bueno, ahí entonces hay un silencio de radio, ¿no? Vamos a compartir la primera parte de la entrevista que realizáramos con Haroldo Sánchez, que es periodista allí en Guatemala. Entre otras cosas, va a responder también a por qué Estados Unidos, además de lo ideológico, está particularmente interesado en Guatemala con un tema absolutamente conflictivo en el continente, que es la migración y el rol que Guatemala tiene en ello. ¿Vamos a ver la primera parte? Sí, vamos. Bueno, vamos a saludar a Haroldo Sánchez, que es licenciado en periodismo, además es profesor universitario allí en Guatemala, para conversar. Haroldo, gracias por recibirnos y por atendernos para Buenos Aires, para el Canal 26 de la Argentina. ¿Podés describirnos este momento político de Guatemala con denuncias cruzadas de un presidente electo diciendo que la justicia quiere hacer un golpe de Estado? Bueno, gracias por tomar la atención de ustedes hacia este pequeño país centroamericano. Efectivamente, es una situación que se está viviendo en Guatemala muy complicada en el plano político. Esto inicia el 25 de junio, cuando se produce la primera vuelta electoral, donde llega un candidato y un partido que no estaba en el radar. De hecho, la victoria del movimiento Semilla con Bernardo Arévalo en esa primera vuelta junto a Sandra Torres, de un partido muy tradicional que la une, Unión Nacional de la Esperanza, repito, no estaba en el radar ni de politicólogos, ni analistas, ni periodistas, ni las encuestas. Y sorprendió muchísimo porque rompe un esquema que el partido oficial y sus partidos satélites tenían contemplado, menos a él. Esto provocó que empezase ahí entonces ya todo una actitud, digamos, de tratar de judicializar los primeros resultados de esta primera ronda electoral. Del 25 de junio al 20 de agosto, todo ese tiempo, pues empezamos a ver cómo se judicializaban los resultados. Se pide a la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano más alto del sistema de justicia, que intervenga. Y este órgano pide el recuento de votos. Se llevó a cabo y los resultados fueron siempre los mismos. Y llegamos así a la segunda vuelta, donde ha ganado Bernardo Arévalo de una manera apabullante. Le saca
12 millones y medio de votos a la otra corriente política, pero eh, como todo esto ha cambiado el espectro político guatemalteco, ha provocado que se judicialicen los resultados y se trata de utilizar al Ministerio Público para buscar cómo se evita la llegada de Bernardo. ¿Dónde podríamos ubicar al gobierno actual y en qué sector ideológico, siempre ideológico político, podemos situar a Arévalo dentro del espectro, por ejemplo, comparativo con democracias latinoamericanas? Lula, Bolsonaro, si se quiere, en Estados Unidos, Trump, Biden. ¿Cómo lo podríamos diferenciar para entender desde afuera? Bueno, el gobierno actual es un gobierno de derecha, ¿verdad? Eh, la llegada de Bernardo Arévalo no es un hombre de izquierda. Él se identifica como socialdemócrata. O sea, él no está en ninguno de los grandes espectros, digamos, de la izquierda o la derecha, sino él se coloca en medio. Que lo que ocurre acá es de que hemos tenido en los últimos años gobiernos de derecha eh, y sobre todo muy vinculados al sector empresarial, pero se identifica el actual gobierno con un vínculo muy estrecho con el crimen organizado, con la corrupción, con el narcotráfico. Y de hecho, digamos, tenemos un Estado cooptado. ¿Qué significa esto? Que se ha perdido la independencia entre los poderes del Estado. Todos responden a una misma línea y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Este grupo, este bloque, lo que está intentando es no perder no solo el poder, sino también que existe el peligro que puedan ser perseguidos, que muchos de ellos pueden ir a la cárcel por actos de corrupción. Entonces ahí es donde está la resistencia, ¿verdad? Lo que ahorita vemos nosotros es presiones de la Unión Europea, presiones del gobierno estadounidense que empiezan ya a hablarse de que pueden haber algunas, yo diría, condenas o medidas que perjudiquen sobre todo al sector económico.